Mientras escuchas esto, hay una versión de tu vida donde ya tienes todo lo que deseas. No dentro de años, sino ahora, en este mismo segundo. Suena a fantasía, ¿verdad? Pero lo que voy a contarte no viene de un gurú de autoayuda. Proviene de la física cuántica y de un libro que ha cambiado la forma de ver la realidad a miles de personas. ¿Te atreves a descubrir el mapa que nadie te dio? Quédate conmigo y verás cómo cambiar tu vida es tan sencillo como cambiar tu frecuencia interior. En el año 1801, un joven físico inglés llamado Thomas Young decidió experimentar con la luz. Colocó una pantalla con dos rendijas paralelas y disparó un haz de luz a través de ellas. Lo que él esperaba ver eran dos franjas luminosas, una por cada rendija, como cualquier objeto físico normal. En lugar de eso, la luz dibujó un patrón de franjas alternando luz y oscuridad. Un patrón de interferencia que solo se produce cuando algo se comporta como una onda. 50 años después, científicos repitieron el experimento pero enviando fotones uno a uno, sin que ninguno se encontrara con otro. Sorprendentemente, el mismo patrón de interferencia apareció una y otra vez. Esa observación hizo que la comunidad aceptara que cada fotón, antes de ser detectado, estaba simultáneamente pasando por ambas rendijas, existiendo en una superposición de estados. Cuando los investigadores colocaron un detector para averiguar por cuál de las rendijas pasaba cada fotón, el patrón de interferencia desapareció al instante. La simple intención de observar colapsó todas las posibilidades en una única realidad. Ese fenómeno se conoce como colapso de la función de onda y muestra que, a escala cuántica, la realidad no está fija hasta que la observamos. Ahora imagina que ese mismo principio no solo se aplica a partículas subatómicas, sino a toda nuestra experiencia cotidiana. Vadim Zeland, un investigador que trabajó durante años en institutos soviéticos, tomó esa idea y la extendió al terreno humano. Él propuso que existe un campo de información que contiene todas las versiones posibles de nuestra vida, un espacio de variantes donde cada línea de tiempo ya está escrita. No hablamos de predecir el futuro, sino de acceder lateralmente a la variante que ya contiene lo que deseamos. ¿Cómo nos movemos dentro de ese campo? La respuesta está en la frecuencia que emitimos constantemente, nuestros pensamientos habituales, nuestras emociones predominantes, el estado interno que mantenemos día tras día. Si la mayor parte del tiempo vibras con escasez, preocupación y duda, el campo te alineará con variantes donde esas condiciones persisten. Si, en cambio, mantienes una frecuencia de abundancia, gratitud y confianza, empezarás a colapsar variantes donde esas cualidades ya son la norma. Este concepto explica por qué muchas técnicas de manifestación funcionan solo cuando se practican durante unos minutos y luego desaparecen. En esos breves momentos generas una frecuencia, pero el resto del día vuelves a emitir la frecuencia contraria y el campo, al registrar el promedio, te devuelve la realidad que más coincide con ese promedio. Aquí es donde el transurfing se diferencia de otros sistemas. La mayoría de los métodos tradicionales operan desde la intención interna. Deseas algo, lo visualizas, lo afirmas, como si el objetivo estuviera fuera de ti y necesitara ser atraído. Esa postura crea una brecha entre quién eres ahora y quién quieres ser, y esa brecha genera lo que Zeland llama importancia excesiva, una carga energética que el campo percibe como resistencia y que aleja lo que deseas. El transurfing, por el contrario, funciona desde la intención externa. No se trata de querer llegar a un lugar, sino de actuar como si ya estuvieras allí, de sentir y decidir como si la variante deseada fuera tu estado presente. Imagina que ya tienes el trabajo soñado, que ya vives la relación que anhelas, que ya disfrutas la salud plena. Pregúntate, ¿qué decisiones tomaría esa versión de mí? ¿Qué preocupaciones ya no existen? ¿Qué gratitud siento al despertar? Esa es la frecuencia que debes sostener, no como una práctica puntual, sino como tu estado habitual. Si alguna vez has vivido un momento en que todo fluyó sin esfuerzo, donde las personas correctas aparecieron en el instante justo y los resultados fueron inesperadamente perfectos, eso no fue un accidente. Fue el campo cuántico respondiendo a la frecuencia que, sin saberlo, estabas emitiendo.
En esa ocasión habías alineado tu observador interno con la variante deseada, y el campo lo reflejó con precisión. Ahora tienes la oportunidad de volver a crear esa alineación de forma consciente. En los próximos episodios exploraremos cómo identificar los péndulos que te arrastran fuera de la variante que deseas, cómo desactivar la importancia excesiva y cómo construir una diapositiva mental que reprograma al observador interno. Pero antes, cuéntame en los comentarios cuál de estos conceptos te ha resonado más hasta ahora. Realmente quiero saber tu perspectiva. Si esto está abriendo tus ojos y sientes que quieres seguir profundizando, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio. La realidad que ya existe en el campo está esperando a que la elijas. Y ahora, antes de adentrarnos en esos conceptos que van a transformar tu día a día, quiero que visualices claramente el momento en que, sin ningún esfuerzo consciente, la vida te entregó aquello que tanto anhelabas. Piensa en los detalles, el sonido de la puerta que se abre, la sonrisa de la persona que aparece, la sensación de alivio que recorrió tu cuerpo. Esa experiencia no fue un golpe de suerte, fue la manifestación de una frecuencia interna que, aunque no la reconocías, ya estaba alineada con la variante que deseabas. Esa alineación es lo que vamos a aprender a reproducir deliberadamente, y lo haremos paso a paso, con herramientas que no requieren de conocimientos avanzados de física ni de largas horas de meditación. Primero, hablemos de los péndulos. Un péndulo, según Celand, es cualquier estructura energética que se alimenta de la atención y de la energía emocional de las personas. No se trata de objetos físicos, sino de patrones de comportamiento, creencias compartidas, organizaciones e incluso rutinas cotidianas que funcionan como una especie de maquinaria invisible que te empuja en una dirección que no elegiste. Cada vez que te dejas llevar por la corriente de un péndulo, estás entregando parte de tu frecuencia a esa estructura, y el campo de variantes responde a esa combinación de energías, mostrándote una versión de la realidad que está alineada con el péndulo y no con tu intención externa. Para reconocer los péndulos en tu vida, basta con observar dónde sientes que pierdes el control o donde tus emociones se disparan sin una razón aparente. Por ejemplo, el hábito de revisar constantemente las redes sociales, la presión de cumplir con expectativas familiares o laborales, la necesidad de estar siempre a la moda, o incluso la identificación con una ideología política que te genera ira cada vez que alguien la cuestiona. Cada uno de esos patrones es un péndulo que te mantiene en una variante que, en muchos casos, es simplemente la más cómoda para el entorno, pero no la que tú realmente deseas. Una vez identificado el péndulo, el siguiente paso es disminuir tu interacción con él. No se trata de eliminarlo por completo, porque la energía que ya ha invertido en tu sistema no desaparece de inmediato. En cambio, lo que haces es reducir la alimentación que le das, disminuyendo la frecuencia que le entregas. Imagina que cada vez que sientes la compulsión de abrir una aplicación, respiras profundamente y te preguntas, ¿qué variante quiero realmente crear en este momento? Esa pausa corta el vínculo energético y, con la práctica, el péndulo pierde fuerza sobre ti. En el transurfing, esa disminución de la resonancia con los péndulos se llama desengancharse y es el primer paso para recuperar tu soberanía interna. El siguiente concepto que abordaremos es la importancia excesiva, esa carga emocional que surge cuando atribuimos a un objetivo un valor desmedido, como si sin él nuestra vida quedara incompleta. Esa sobrevaloración genera una tensión que el campo percibe como resistencia y como respuesta genera eventos que alejan ese objetivo, tal como ocurre cuando el intento de forzar un resultado genera exactamente el efecto contrario. La clave para neutralizar la importancia excesiva es reconocerla sin juzgarla, aceptarla como una señal de que tu frecuencia está desequilibrada y, a continuación, relajarla deliberadamente. Una técnica sencilla para reducir la importancia es la práctica de la desapego consciente. Consiste en imaginar que el objetivo que deseas ya está presente en la variante que vas a elegir, pero al mismo tiempo observarlo desde una distancia amable, como si fuera una película que disfrutas sin necesidad de controlarla. Visualiza la escena con todos los detalles, siente la gratitud y luego suelta la necesidad de que esa escena se materialice de inmediato.
Esa combinación de certeza interna y ausencia de presión permite que el campo ajuste la variante sin crear fricción. Ahora llegamos a una herramienta central del transurfing, la diapositiva mental. La diapositiva es una imagen interna, una película mental que contiene todos los elementos de la variante que deseas vivir. No es simplemente un deseo vago, es una representación vívida, con colores, sonidos, sensaciones corporales y emociones concretas. Cuando creas esa diapositiva y la mantienes con claridad, estás programando a tu observador interno para que colapse la variante que corresponde a esa imagen. Es como colocar una señal en el mapa del espacio de variantes y permitir que el campo la siga. Para construir tu diapositiva, comienza por elegir un objetivo concreto, pero en lugar de enfocarte en la falta, enfócate en la abundancia. Por ejemplo, si buscas una relación amorosa plena, imagina la primera mañana en que te despiertas junto a esa persona, el olor del café, la conversación ligera, la sensación de seguridad en el pecho. Detalla cada aspecto, el color de sus ojos, la textura de su ropa, la manera en que la luz entra por la ventana. Luego, siente la emoción que esa escena te genera, alegría, tranquilidad, gratitud. Mantén esa imagen durante varios minutos al día, preferiblemente al despertar o antes de dormir, cuando la mente está más receptiva. La práctica constante de la diapositiva refuerza la frecuencia interna y, con el tiempo, el campo comenzará a ofrecerte coincidencias que parecen casualidades, pero que en realidad son el alineamiento de la variante elegida. Un día podrías encontrarte con una persona que comparte intereses similares o recibir una invitación inesperada que abre la puerta a la relación que visualizaste. Cada pequeño evento es una confirmación de que la diapositiva está funcionando y cada confirmación refuerza la confianza en el proceso. Es importante señalar que el transurfing no es una garantía de que todo será perfecto en todo momento. La vida sigue presentando retos y momentos de incertidumbre, pero la diferencia radica en que, al mover tu frecuencia, eliges variantes donde esos retos se presentan como oportunidades de crecimiento, no como bloqueos insuperables. La resiliencia que desarrollas al trabajar con el espacio de variantes te permite navegar con mayor fluidez, sin quedar atrapado en la frustración de los resultados que no coinciden con tus expectativas rígidas. A medida que avances en esta serie, cada episodio te ofrecerá una pieza del rompecabezas. Aprenderás a identificar y neutralizar los péndulos más sutiles, a gestionar la importancia excesiva con herramientas de desapego, a crear diapositivas cada vez más poderosas y a integrar la intención externa en todas tus acciones cotidianas. El objetivo final es que, al final de la temporada, ya no necesites depender de la suerte ni de la inspiración momentánea. Tendrás un método fiable para elegir la variante que mejor se alinea con tu visión de vida. Antes de cerrar este primer capítulo, quiero que reflexiones sobre lo que más ha resonado en ti. ¿Fue la claridad del experimento de la doble rendija y su implicación en la observación? ¿O quizás la diferencia entre intención interna y externa, que parece tan simple pero tan profunda? Tal vez te haya llamado la atención la idea de que la realidad que deseas ya está presente en el campo, esperando a que la elijas. Comparte tu respuesta en los comentarios. Al expresarla, ya estás empezando a tafijar la frecuencia de esa variante, porque tus palabras son una forma de observador que colapsa posibilidades. Si sientes que este contenido está despertando algo dentro de ti, te invito a darle al botón de like y a suscribirte al canal, activando la campana para que no te pierdas el próximo episodio, donde desglosaremos el concepto de los péndulos y aprenderás a reconocer los que están influyendo en tu vida en este preciso momento. Cada clic es una señal de que estás comprometido con tu propio proceso de transformación, y esa energía también alimenta tu frecuencia interna. Recuerda que el mapa del espacio de variantes está disponible para todos, pero solo aquellos que deciden usarlo conscientemente pueden navegar por él con seguridad. Tú ya tienes la brújula. Solo falta que la tomes en tus manos y la apuntes hacia la dirección que deseas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos construyendo tu ruta hacia la realidad que ya existe y que está a la espera de que la elijas. Hasta entonces, mantén la atención en tu frecuencia y observa cómo el campo responde. Nos vemos pronto. Un abrazo del equipo de Quantum Goals.